De nuevo, muy buenos días. Ya comienzo a hacer la grabación de nuestro encuentro. Y como siempre les he dicho anteriormente, bueno, se supone que tenemos hora y 50, hora y 45, algo así de clases, pero estaremos conectados hasta cuando ya desarrollemos toda la idea, tengamos todo claro, hasta allí llegamos y hasta allí grabamos, ¿ok? Ya posteriormente yo quedo conectado y ustedes, si necesitan algo, pues me escriben por ahí para que quedemos claros en eso. En media hora me avisan, pausa activa y bueno, lo que ya todos sabemos. Bien, el colecto como que se aumentó. Un segundo. Ok, bien. Bien, entonces entremos de lleno al tema que nos convoca hoy, que es la elaboración de la introducción, ¿verdad? Eh, como estamos elaborando, como estamos construyendo un texto académico, ¿verdad? Un texto escrito, así como existe en literatura, existe esa parte que nos dicen inicio, nudo y desenlace. Nos enseñan en bachillerato que la literatura, un cuento, una novela, algo así, tiene un inicio, un nudo y un desenlace, siendo ese inicio, digamos, la parte introductoria y la cual debe cumplir ciertas características en literatura para que, para que nos llame la atención, para que nos atrape la historia y sigamos leyendo, ¿verdad? Así como existe en literatura y así como hemos leído, por ejemplo, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿verdad? 100 años de soledad. Así como hay ese tipo de comienzos que llaman la atención en literatura, así también en lo académico, en los textos académicos, en este caso en el ensayo, existen unas estrategias para que usted capte esa atención de su lector, ¿verdad? Entonces, como es la parte principal, el inicio, ¿verdad? La parte inicial que tiene tu texto, eso se considera que es como la carta de presentación tuya, ojo, de tu texto. Es la carta de presentación. Te presentas en la introducción sin tener que decir mi nombre es Roger Mont, no, sino en tu escritura, en la manera como tú inicias, ya vas dejando una marca establecida de que ese tipo de escritura es tuya, es propia, ¿ok? Entonces, esa es una carta de presentación. Y precisamente como les decía, a partir de esa manera en que tú escribas, así lograrás que tu lector capte de una vez la idea y se interese por seguir leyendo, o que a la segunda o a la tercera línea de la lectura de ese texto lo deje por allí tirado, lo abandone, como dice, ¿cierto? Hombre, yo no sigo leyendo esto se ve que va a ser aburridor. Entonces, esa es la introducción, la carta de presentación, y a partir de las estrategias que tú utilices, así el lector se interesará o se desinteresará y abandonará ese texto. Perdónenme, perdónenme. ¿Qué pasa en esta parte en términos de elementos que deben aparecer dentro de esa introducción? Ya nosotros anticipadamente hemos hablado de ello. En la introducción debe aparecer, ustedes recuerdan los ejercicios que hemos hecho de las guías anteriores en donde dice, describa la cuestión, ¿cierto? Usted ha tenido que describir la cuestión. La cuestión es el problema, ¿verdad? También se relaciona con la pregunta, con una gran pregunta, pero no solamente es una pregunta, sino es un problema. Entonces, esa descripción de la cuestión es lo que primero debe aparecer allí en tu texto, sí, en tu texto introductorio.
en esa primera parte introductoria. Esa descripción que ya has venido realizando aparece allí, ese problema. Incluso la pregunta puedes la explicitas, la presentas, ¿verdad? La pregunta. Y también, como obligación, debe aparecer precisamente esa tesis, esa postura, esa idea principal que tú vas a defender durante todo tu ensayo con los argumentos que vas a estructurar, ¿verdad? Tenga que ver con estereotipos, tenga que ver con cultura, tenga que ver con videojuegos, tenga que ver con mototaxismo, tenga que ver con champeta, con lo que tenga que ver, esa es tu tesis que tú vas a defender y debe aparecer allí. Miren bien que la enumeración está, 1, cuestión y problema, y 2, tesis, porque así va a ser la estructura, ¿no? Primero la cuestión y finalmente la tesis. Eso es lo que se indica, ¿no? En este tema de la escritura académica, es lo que debe seguir. Cuestión, descripción del problema y tesis. Pero ojo, esto es redactado de manera cohesiva, coherente, etcétera, que ya miraremos. Bien. Además de esa parte, de esa introducción, ese párrafo introducción o esos 2 párrafos introductorios, desde ahora les digo, máximo 2 párrafos. 1 párrafo o 2 párrafos máximos debe tener tu ensayo, tu introducción. Además de estar en ese párrafo o en esos 2 párrafos debe aparecer la cuestión, la descripción del problema y la tesis. También allí esa tesis expresa o deja claridad de cuál va a ser el tono que tú vas a utilizar y cuál va a ser el estilo que vas a utilizar. Es decir, cuál es esa forma de escritura particular tuya. El estilo particular tuyo queda establecido en la introducción, y también el tono, es decir, si tú vas a utilizar un tono serio o cómico o irónico o satírico o reflexivo, enseguida va a quedar establecido en tu introducción, ¿ya? Cuando alguien lee, tu lector ideal lee esa parte introductoria, ya sabrá a qué va a seguir encontrando después. Es decir, discúlpenme, es decir, si tú estableces desde la introducción un tono serio, es posible que no sea coherente si después de ello, entonces en los argumentos utilizas un tono irónico y esas cosas. No va a ser coherente, ¿ok? ¿Por qué? Porque en tu carta de presentación ya dijiste que vas a ser serio. No puedes cambiar eso. Entonces, por eso, a partir de la introducción es donde tú dejas establecido el estilo, es decir, tu escritura particular y el tono que vas a utilizar. ¿Ok? Eso es lo principal que tenemos que tener en cuenta en relación a la introducción. Vamos a ver unos ejemplos, 3 ejemplos que les tengo para que miren las diferencias de estilo y tono, ¿ok? De estilo y tono en 3 escritores diferentes. Y miraremos, quiero que lo analicen para que me digan qué tipo de tono tiene cada uno de ellos. Si es serio, si es cómico, si es solemne o qué tipo de tono es. Y además, para que diferencien la escritura particular de cada uno de ellos. Miremos el primero.
Bien. Dígame qué tipo de tono leen ustedes en estos dos párrafos introductorios. ¿Alguno de ustedes qué tipo de tono utiliza? Hágale, hágale. Adelante. Haciendo el audio, ¿vale? ¿Cómo? Un tono serio. Un tono serio me dice Cuba. Me dice Cuba es un tono serio. ¿Qué me dice Lorna o Adriana? Profe, Dígame. ahí está usando como un tono como si estuviera como a la defensiva, algo así. Como a la defensiva. Pero ojo, recuerda que es serio, solemne, irónico, cómico, satírico, reflexivo. Hay otros, hay muchos más. ¿Cómo sería eso a la defensiva? Eh, Solemne. Solemne o de debate. ¿Será? Sí, de debate, de debate. Ok, ok, muy bien. Muy bien. Miremos el segundo ejercicio. Y me van a decir en qué se diferencia de este. ¿Listo? Ese sería solemne, ¿no? Solemne, me dice. Solemne me dijo quién. Movilla. Movilla dice solemne. ¿Quién dice algo igual o parecido o diferente? Veo lo siguiente. Sí, este está como serio y comparado con el anterior, el otro parecía como que estaba hablando de forma irónica. El anterior era irónico y este es más serio. Sí. Voy a regresarme. Y miren el estilo, ¿no? También. Miren el estilo de escritura. Miren el uso de puntuaciones. Miren la puntuación que utiliza, cómo la utiliza. ¿Ok? El estilo, tanto el tono como el estilo. Ahora miren el otro, el de Daniel Samper. Bien, dígame. Entonces, yo digo que el ejemplo 2 comienza con un tono solemne, pero en el segundo párrafo adquiere un tono más irónico. Más irónico. Ok, muy bien, muy bien. Muy bien. Daniel Samper se caracteriza por ser irónico, ¿oyeron? Por utilizar la ironía en sus escritos, Daniel Samper.
Y María Jimena Duzán es mucho más seria, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Fíjense la escritura, ¿no? Miren la puntuación de Daniel Samper, cómo utiliza, digamos, puntuaciones muy cortas. Miren, qué video, muy cortica, ¿no? Parecía preparando una invasión, ahí, punto seguido enseguida. Miren que es diferente la escritura de este señor con la de María Jimena. Ahora miremos el tercer ejercicio y se darán cuenta qué diferencia también existe entre este que viene y los otros dos. ¿Listo? ¿Qué pasa con este ejercicio? Disculpen. ¿Qué pasa con este párrafo, con estos dos párrafos, esta escritura, en relación a las anteriores? De controversia. Es un poco cómico, ¿no? Porque lo está prácticamente caracterizando. Cómico, dice Moreno, si mal no estoy. Petro por allá dice que es serio, pero no sé si se refería a esta o a las anteriores. Tengan en cuenta una cosita que de pronto, pues, obviamente no saben, pero adicional. Alberto Salcedo Ramos es cronista. Él escribe más que todo crónicas, ¿ok? Y las crónicas tienen unas estructuras de escritura diferentes a la columna de opinión que escribe María Jimena Duzán y a la columna que escribía Daniel Samper en Semana, ¿no? Entonces es diferente y por eso es que ustedes aquí de pronto ven más descripciones que se inclinan más a lo narrativo, ¿no? A lo literario, porque la crónica precisamente tiene esa escritura. Pero no es que sea cómico, oyeron, no es que sea cómico, al contrario. Ahí hay una seriedad, un tema serio, pero es la forma de escritura y la estructura y el tipo de texto. Dígame. Y no puede manejar un tono periodístico. Claro, es periodístico porque maneja la crónica es periodística, ¿ok? Ok. Muy bien. Muy bien, entonces quería que miráramos estos tres ejemplos para que vean las diferencias de tono y de estilo de cada uno de ellos, ¿ok? Miren que cada uno de ellos maneja un tono jocoso, el otro más serio, ¿verdad? Este es mucho más narrativo. Entonces, eso le va dando cierta particularidad a cada uno de la escritura, pero sobre todo el manejo del lenguaje, el manejo de la puntuación. Si vieron cómo María Jimena Duzán puntualiza y vieron cómo puntualiza Daniel Samper y ahora en este caso el señor Salcedo Ramos, ¿cierto? Bien, ahora
entremos de lleno a lo que nos convoca, el tema que nos convoca, que es la introducción. Pero vamos a conectar la introducción con el tema que vimos de las cualidades del texto. Recuerden que las cualidades del texto está propósito comunicativo, coherencia, cohesión, adecuación y unidad. ¿Por qué? Porque la estructura también debe cumplir esas cualidades del texto. ¿En qué sentido? Debe tener un propósito comunicativo. ¿Cuál es el propósito comunicativo de la introducción? Si regresamos a los ejemplos de María Jimena Duzán y de Daniel Samper y de Salcedo, ¿para qué, digamos, qué función cumple esa primera parte que leímos en estos tres autores? ¿Qué nos ayuda a saber? ¿Qué nos ayuda a saber? A contextualizar el entorno del texto. Muchísimas gracias, señor Moreno. Contextualizar al lector, así es. ¿Ok? Propósito comunicativo que tiene es tu introducción, es que vas a ayudar a que tu lector entienda sobre lo que vas a hablar, sobre la problemática que vas a tratar, ¿ok? O, obviamente, sobre el punto de vista, la tesis que vas a defender, ¿ya? Tu postura, la que vas a defender, queda establecida en esa introducción, ¿ok? Bien, ahora, cuando hablamos de coherencia, hacemos referencia precisamente a las ideas. Así como usted lo va a hacer en el resto del trabajo, así también debe iniciar de primeras en la introducción, es decir, deben conectarse las ideas de forma lógica a través de, obviamente, conectores que se relacionan con la cohesión, ¿verdad? Con la cohesión. Y precisamente no debe haber contradicciones, o sea, no debes contradecirte tú mismo. Esa es la recomendación que se te da. Las oraciones en la introducción deben tener una relación lógica y debes evitar tener contradicciones, contradecir tus propias ideas. Ahora, en relación con la cohesión, precisamente usted utiliza unos conectores lógicos para que haya una relación entre oraciones. Recuerden que son unas secuencias oracionales. Recuerden los tres ejercicios, los tres ejemplos que les acabo de mostrar. Hay una secuencia oracional. Miren que incluso, a pesar de que Daniel Samper no utiliza conectores en algunas partes, cuando usted leyó, qué ironía, pareciera que a pesar de que no utiliza conectores, las ideas se conectan entre sí y te van dando a ti, digamos, te van permitiendo tener claridad de lo que te va a hablar, que es el problema, que fue la situación de rescate de los colombianos en Wuhan, del chico que se quedó allá y la relación de ello con la problemática de nuestro país para resolver el tema del coronavirus y del aplanamiento de la curva, y todo lo que ya pues sabemos. Entonces, a pesar de que no tiene conectores, y de igual forma hay una conexión entre las ideas, ¿verdad? Pero en este caso, ustedes apenas están aprendiendo, usted utilice los conectores. Cuando ya sea un poco más experto, seguramente no tendrá necesidad de utilizar los conectores. Pero en este caso, coherencia, las ideas relacionadas de forma lógica, evitar las contradicciones y cohesión, esa relación de las oraciones y los párrafos se produce precisamente a través del uso de conectores lógicos. Y finalmente, por dos ejercicios que yo les dije, les enseñé cuando vimos las cualidades del texto. Es decir, a través de la sustitución léxica, es decir, reemplazar por sinónimos o por elementos correferenciales, reemplazar palabras, conceptos por otros, o bien utilizar la elipsis, ¿verdad? Ejecutar la estrategia de la elipsis, que es omitir palabras, omitir conceptos, si ya los dijiste previamente, para poder sintetizar más la idea, hacerlo
condensar más la idea, ¿ok? Entonces, eso en relación a cohesión. Propósito, coherencia y cohesión. Ahora, la adecuación. Recuerden que usted está escribiendo para alguien. Usted está escribiendo para un lector ideal. Ese lector ideal es un paraacadémico. Ese paraacadémico, en principio, soy yo primero, pero también son otros estudiantes. Usted debe adecuar su lenguaje a ese lector ideal. Ya voy a dar el paso, seguramente es lo que me van a decir, ¿verdad? La pausa. ¿Quién abrió mi micrófono? Por favor, ciérrelo. Bien. Gracias. La adecuación, hay que atender a los lectores ideales. Ya hacemos la pausa. Atender al lector ideal, es decir, al paraacadémico. Tienes que adecuar el lenguaje según el paraacadémico. Y como tu paraacadémico es el docente primero y luego otros estudiantes u otros profesores, el lenguaje debe ser adecuado. Debes evitar utilizar coloquialismos, regionalismos, ambigüedades o imprecisiones. Esas ambigüedades que no sepas tú de qué hablas, ¿cierto? Pero de a qué haces referencia, a esto o aquello, porque es ambiguo, o a coloquialismos como causa y todas esas cosas, ¿no? Eso que se utiliza, entonces eso no se puede utilizar en textos académicos. O bien a expresiones que sean imprecisas como cosa, muchacho, algo, bueno, malo, chévere, gente, bacano. Eso es mejor evitarlo porque no dice absolutamente nada. O sea, no dice concretamente lo que tú quieres expresar. Hay palabras concretas que debes buscar y decirlas. Eso en relación a la adecuación. Y finalmente, la unidad temática que hace referencia, obviamente, a desarrollar completamente las ideas en cada una de tus oraciones y también en un párrafo que tenga, obviamente, una idea principal en cada uno de esos párrafos. Cuando tú utilizas la introducción, tienes un párrafo, tienes una idea principal allí, que es la tesis. Pero después, cuando vas a desarrollar tu cuerpo del trabajo, que son los argumentos, cada uno de esos argumentos va a tener un punto de vista o una conclusión que, que sale de la reflexión o del análisis lógico que haces de los datos y las evidencias que tomas para sustentar ese punto de vista, ¿ok? Entonces, cada párrafo tiene una idea principal, así como la introducción tiene una idea principal, que es tu tesis. ¿Listo? Entonces, eso en relación con introducción y las cualidades del texto, lo dejamos hasta aquí. Y bueno, nos tomamos entonces una pausa y ahorita volvemos para continuar. Tómense la pausa, tomen agüita, estiren brazos, estiren piernas. Nos vemos ahorita. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí la introducción en relación con las cualidades del texto escrito que ya habíamos visto
previamente, ¿verdad? Cómo tener en cuenta esas cualidades en esta primera parte de nuestro texto, que es, como lo dije, una carta de presentación. Es la carta de presentación tuya. A partir de ella, o atrapas o pierdes al lector. Bien. Hay alrededor de 9, creo que son 9 estrategias que les voy a compartir ahora, que tú puedes tener en cuenta alguna de ellas. Una de ellas puedes tenerla en cuenta para elaborar tu introducción, ¿verdad? Para hacer más llamativa tu introducción y para que logres atrapar a tu lector. La decisión es tuya. Tú eres quien decide cuál de esas es la que te gusta más, cuál de esas te sirve, es más funcional para tu propósito. Y digamos cuál de esas puede impactar más en el lector. Entonces, la primera de ellas, la primera estrategia de ellas, es la que se conoce como hacer un recuento de los hechos, es decir, recontar los hechos en la introducción. ¿Por qué lo haces? Porque después de esos hechos que tú estableces allí, te ayudan a completar la idea, la tesis, a conectarla con la tesis y obviamente a defender esa tesis a partir de argumentos que se relacionen con lo que ya tú hiciste en el recuento de esos hechos. ¿Listo? Entonces, en esta introducción, en esta estrategia te ayuda precisamente a que tú coloques el problema, el contexto histórico, el problema en un contexto histórico y vas mostrando, vas mostrando secuencialmente cada uno de esos hechos o eventos que sucedieron y que te permitieron a ti llegar precisamente a una tesis, una idea principal que es la que vas a defender. Quiero que miremos el ejemplo de esta primera estrategia para que identifiquemos a qué nos referimos cuando hablamos de situar el problema en un contexto histórico o mostrar a través de una secuencia los eventos, cómo fueron sucediendo y, ojo, esos eventos hacen relación a un problema que al final se presenta en la introducción, en la tesis, perdón, en la tesis. Miren bien. Miren y analicen bien. Y quiero que alguno de ustedes me presente sus impresiones sobre esta introducción. ¿Listo? ¿Voluntario que quiera participar? Alejandro Arrieta.
Sí, profe. Bien. ¿Qué sucede en este párrafo introductorio? Pues Están en negrilla los porque y los por de manera, lo hice conscientemente, ¿no? ¿Cierto? sí, Intencionalmente. sí ayuda a relacionar los datos que él toma para, no sé, encaminar hacia la tesis que quiere plantear en el texto, que La serían los tesis, estereotipos en los asuntos políticos. exactamente, muy bien, muy bien. Entonces es esto, ¿no? Estamos recontando los hechos, ¿verdad? Primero el señor Douglas, después Gary Hart, después vino Biden, después Cuomo, ¿cierto? Unos hechos diferentes, incluso pueden ser de diferentes partes de los Estados Unidos, me imagino yo, o no, creo que es de los Estados Unidos, eh, de diferentes partes y seguramente de diferentes momentos, ¿verdad? No sabemos con exactitud en qué tipo, en qué año fueron, pero pues nos va dando una idea de que cada evento sucedió en un momento diferente, en un espacio diferente, pero cada uno de esos eventos se relacionan con lo mismo, que es la tesis que plantea Montaner, Carlos, que es sobre el tema de estereotipos y las consecuencias que tiene los estereotipos en la política. Bien, esa es la primera, ojo, hacer un recuento de los hechos. De pronto alguno de ustedes está investigando y resulta que encontró unos hechos particulares que sucedieron uno tras de otro y que te ayudan a conectarlo con la tesis que quieres. Este es por si a alguno de ustedes le interesa eso. Ahora, el segundo es citar una posición errónea, ¿verdad? Muy difundida, es decir, hay una posición contraria a lo que tú piensas y que te parece o que tú sabes que es errónea, ha sido popularmente o muy difundida esa posición errónea y la utilizas para después refutarla, ¿verdad? Esa es la segunda la estrategia que te sugerimos aquí en este espacio, utilizar. Ojo, repito, usted utiliza la que mejor le convenga, usted decide cuál es la que más se adaptaría al tipo de texto que quieres hacer. Citar una posición errónea, difundida y luego refutarla. ¿Qué sucede? Precisamente eso. Usted sitúa esa posición errónea, la sitúa, ¿verdad? Que es aceptada popularmente o es aceptada por muchos, pero que es errónea y al final la refutas presentando precisamente tu tesis. Bien, miremos el ejemplo. Y alguno de ustedes me dice, participa, pues. En negrilla están intencionales. Bien, ¿qué sucede con esta introducción? Alguien me escribió por acá. Ok, muy bien. Muy bien. Gracias, Petro. Petro, discúlpenme en paréntesis, lo anterior no solamente tiene relación con los conectores, claro, porque los conectores indican que son esos los datos que está tomando la persona en relación a los eventos. ¿Oíste, Petro? Para que tengas más claridad de ese comentario que acabas de hacer allí. Muchas gracias por participar, Petro, también, así sea por escrito, no importa. ¿Qué me dicen de esta introducción? Citar una posición errónea, difundida y refutarla.
Recuerdan concesión y refutación, ¿cierto? Concesión y refutación. En este caso sería una introducción que cumpla con ese principio, con ese principio de argumento, ¿no? De concesión y refutación. Tú le concedes una importancia, lo presentas, la sitúas, la citas, pero la refutas. Bien, ¿quién me dice algo de esta introducción? Por aquí tengo a Mildred Ferreira. Mildred encendió el micro, encendió la sesión y se volvió a dormir. Mildred. Valentina Rodríguez. Dígame, profe. Valentina, dígame, acá, Sí. ¿qué sucede aquí, en esta estrategia? ¿Cuál es la posición errónea? A ver. Espéreme y ve. Ahí está. ¿Cuál es la posición errónea? Que una economía centralmente controlada puede ser muy eficaz. Exactamente, muy bien. Bien, exactamente. La economía de mercado, digamos, no es el paradigma. Ese es lo que establece, digamos, en resumen, este señor, ¿no? Es decir, el error es creer que la economía de mercado es el paradigma de la economía de una organización. Y no es así, ¿cierto? Es lo que establece él porque lo refuta al final. Que queda demostrado que las economías centralmente planificadas y ordenadas son desastrosas. Bien. Esta es la segunda. Tercera estrategia, explicar o definir un concepto clave. Resulta que usted está hablando de, no sé, violencia intrafamiliar. Usted quiere hablar sobre violencia intrafamiliar. Entonces decide usted comenzar su introducción definiendo qué es lo que es, qué se entiende por violencia intrafamiliar. Entonces usted lo que hace es que define ese concepto porque es útil y además necesario para que lo entienda el lector, para que el lector entienda después las defensas que tú vas a hacer en relación con ese tema de violencia intrafamiliar. ¿Ok? Explicado, definir un concepto clave. Miremos el ejemplo. Profe, ¿estamos hablando de los tonos o de qué rol presenta el texto? ¿Cómo no lo escuché? ¿Con quién hablo? Discúlpame. Con Andrés, profe. Andrés Manjarres. Manjarres, mira, para que no se confundan. Al inicio les mostré cuáles son las cualidades del texto y les mostré las cualidades del texto en relación a la introducción y les mostré qué es eso de introducción y qué debe quedar establecido en la introducción. Decíamos que debe quedar la cuestión establecida, explícita, clara, la cuestión que es el problema descrito y la tesis que es lo que vas a defender, la idea que vas a defender con tus argumentos. Pero también dijimos que en la introducción, usted, como es la carta de presentación, usted deja allí claro su tono
¿verdad? El tono, si va a ser serio, si va a ser solemne, si va a ser jocoso, si va a ser irónico, etcétera. Y también el estilo propio, el estilo particular. En este caso, lo que estamos viendo son las estrategias. Estrategias para elaborar la introducción. En este caso estamos en el tercero, que es definir un concepto clave. Es una estrategia, definir un concepto clave. El tono y el estilo lo vimos ya en los tres ejemplos, en los tres ejercicios, para que identificáramos a qué hacemos referencia con eso de tono y estilo. Cada uno de ustedes tiene una manera diferente de escribir. Cada uno de ustedes tiene su propio estilo de escritura, ¿cierto? Eso es el tono y ese es el estilo. Y el tono, si usted va a utilizarlo serio o jocoso y eso. Eso es otra cosa que ya dejamos atrás. Manjarres. En este caso estamos en las estrategias. La primera, el recuento de los hechos. Si tú quieres recontar unos hechos, utilizas esa estrategia. Si quieres citar una posición errónea y refutarla, esa es la segunda. Y la tercera, hombre, yo mejor comienzo definiendo un concepto clave, que es champeta, por ejemplo. La champeta se entiende por según tal persona. Usted utiliza entonces esta estrategia, que es la que estamos mirando. ¿Ok? Andrés. Bien. ¿Qué sucede entonces en este caso? ¿Qué concepto se define acá? La retórica, ¿cierto? De acuerdo con el diccionario de la RUS 2018 y la página, porque recuerden que hay que citarlo. Como es entre comillas, hay que citarlo según la norma APA, ¿verdad? La retórica, de acuerdo al diccionario, es comillas y se coloca el concepto. ¿Por qué? Porque esta persona, ¿verdad? Esta persona de la revista Síntesis Económica le parecía fundamental para el lector, para que el lector entendiera la tesis y además sus argumentos, dejar claridad de lo que se entiende desde el diccionario, el término o el concepto de retórica. Bien, ojo, ese concepto no se coloca a la ligera y se deja allí, no. Ese concepto, esa definición se conecta con la problemática, es decir, con la cuestión y finalmente con la tesis. Para aquellos que de pronto no han visto o no han identificado, lo que les estoy colocando en negrilla al final del texto es la tesis, vendría siendo la tesis. ¿Ya? Entonces esta persona llega a esta tesis, es decir, calificar un dicho, un pronunciamiento o un proceso como retórico no es necesariamente peyorativo, en especial cuando tal calificativo se predica de la actuación de un gobernante o un funcionario público. Esa tesis la establece esta persona a partir de la definición del concepto y de la descripción de la cuestión y del problema. Lo que les preguntaba a ustedes es, digamos, ¿cuál es el análisis que ustedes ven de este párrafo? Ahora, pasemos al siguiente. El cuarto punto, la cuarta estrategia que les sugerimos utilizar es que usted haga explícito el punto de vista frente a la problemática. De una vez lo haga explícito, ¿verdad? Es decir, que usted presenta directamente la cuestión y el punto de vista, sin mediaciones, digamos, sin hablar de otras cosas. Directamente usted presenta la cuestión y el punto de vista. Eso es lo que hemos venido haciendo prácticamente en los ejercicios anteriores, cuando les decíamos, describa la cuestión, es eso. Esta sería la estrategia esa, ¿no? Usted presenta ese punto de vista, es decir, a favor o en contra, y la descripción del problema que usted está abordando. ¿Cuándo usted utiliza eso? Cuando usted sabe que el tema que usted va a tratar es interesante para su lector ideal. O bien cuando es un texto corto. Mi ensayo va a ser de página y media o 2 páginas y un poquito más. Va a ser cortico. Listo. Voy a utilizar mejor, voy a ir directo a la cuestión y al punto de vista en la introducción para no dar, digamos,
vueltas sobre el asunto, sino que voy de una vez a la problemática. Esta es la cuarta estrategia. Hacer explícito el punto de vista frente a la cuestión que tú estás abordando. Miren el ejemplo. Este es un ejemplo. Este es el ejemplo A. Quiero que vean dos. Son dos ejemplos. Miren el primer ejemplo. ¿Qué sucede en este párrafo introductorio? ¿De qué nos habla? ¿Cuál es el punto de vista y cuál es la cuestión? La cuestión sería la legalización del aborto. El punto de vista que tiene es cómo la iglesia ha abordado el problema de la legalización y bueno, ya. Ok. Cuba, ¿verdad? Sí, profe. Cuba, mira, la iglesia, ok, ¿cómo lo ha abordado la iglesia? Pero, ¿cuál es el punto de vista? Es decir, Vicente Durán, ¿qué nos dice de qué manera ha venido abordando la iglesia? Dice que la iglesia se ha equivocado. Ok, pero ¿por qué? Por dejar Porque solamente se prosperar basa en argumentos Uno, una idea religiosos. errónea en la población de que solamente la está defendiendo por su creencia religiosa y por argumentos basados en, no sé, la Biblia. pero no es así, ¿cierto? Es lo que nos deja claro. Nos dice, la iglesia ha dicho que ha utilizado argumentos religiosos para apoyarse, pero en realidad no solamente es por argumentos religiosos. Ese es el planteamiento central de ese argumento, de ese primer párrafo introductorio, ¿ok? Entonces, muy bien, gracias. Creo que Valentina también estaba entrando allí al final, si mal no estoy. Bien. Nicole. Ah, Nicole, discúlpeme. Gracias, Nicole. Gracias. Bien, Nicole. Entonces, ahora miren este segundo. Miren el segundo. El FMI es el Fondo Monetario Internacional. Bien, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Cuál sería el punto de vista? ¿Cuál sería la cuestión y el punto de vista en relación con esa cuestión? Profesor, yo diría que se discrimina a personas que son exteriores al continente europeo, que sean como administradoras, por decirlo así, del FMI. Muy bien, muy bien. Mira, se discrimina, sí, a otras naciones, ¿verdad? A otras personas de otras naciones, de otras nacionalidades. Se discrimina, digamos, ese es el punto de vista de la persona, se está discriminando. Y la cuestión, ¿cuál es? ¿Cuál es la problemática que nos plantea él? O sea, ¿por qué esa discriminación?
¿Por qué la discriminación? ¿Y por qué él establece que sería una discriminación? Porque tanto el exdirector del FMI como el nuevo que quieren nombrar, o sea, tienen como una condición ser europeos. El primero era francés y el segundo dicen, no, también tiene que ser europeo. Muy bien, exactamente, ¿ok? Un colonialismo, miren que la palabra está allí, ¿no? Esos refugios coloniales, ese tufillo colonialista. Ah, todavía somos nosotros los que colonizamos y debemos seguir siendo los jefes. Ese es, digamos, el planteamiento problemático y obviamente el punto de vista que nos establece, que Nicole muy bien lo apuntaba, eh, en relación a que si seguimos teniendo en cuenta eso, entonces ahí se está produciendo una discriminación con el resto de países. Muy bien, gracias. Miremos la quinta estrategia. Creo que nos toca ya pausa. Nos toca pausa. Esta es la quinta estrategia. Lo dejo allí. Vayan analizando a ver qué se les viene a la cabeza en relación a esto. ¿Ok? Ya ahorita seguimos. Bien, jóvenes. Entonces, miren, usar una anécdota oportuna. En este caso, usted puede empezar narrando, digamos, algo breve, divertido, jocoso, curioso, que te haya pasado a ti. Puede haberte pasado a ti o puede haberle pasado a alguien más. Pero esa idea de ese evento, de esa anécdota curiosa, oportuna, que te sirve, que sea útil, debes conectarla con la tesis. Nada de lo que, ninguna de las estrategias que tú utilices, que decidas utilizar aquí, vas a utilizarla suelta, no. Tienes que conectarla con la tesis tuya, ¿ok? Entonces, en este caso, una anécdota oportuna puede ser tuya, puede ser de alguien más, jocosa, curiosa, pero que se conecte. La idea de esa anécdota se conecte con la tesis que tú quieres plantear. Miremos dos ejemplos de el uso de anécdota oportuna en estos dos textos introductorios. El primero es este. Bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con este párrafo introductorio? Terminen de leerlo, seguramente todavía no han terminado algunos. Pero ¿qué sucede allí? ¿A quién le sucedió la anécdota? A Anthony Lepre. A Anthony Lepre. ¿Y cómo sabría Cowley
Geoffrey Cowley, ¿cómo sabría lo que le sucedió, todo eso que le sucedió a Anthony Lepre? ¿De qué manera se enteraría? Replanteo la Pues, pregunta. Ajá, dígame. no, termina. Replanteo la pregunta. Cowley está presentando la anécdota que es oportuna, todo lo que le sucedió a Anthony Lepre, para conectarla con su tesis, que es lo que está en negrilla, ¿cierto? Es decir, esa avalancha de noticias, de malas noticias, ha hecho que Estados Unidos en Estados Unidos haya dejado una sensación de vulnerabilidad y de angustia que no es característica de esa nación. Pero Cowley, ¿cómo sabe, cómo tiene acceso a la información, a lo que le pasó a Anthony Lepre? Imagínate, de que sonó el teléfono, del gato, de que compró esto. ¿Cómo llegó a enterarse Cowley? ¿Quién me estaba hablando, quién me iba a hablar, o alguien más, quien quiera? De pronto eran cercanos, profe. Ok, pudieron ser cercanos, muy bien. Pero si no era cercano, O también puede que le haya pasado ¿lo haya qué? que le haya pasado al autor, a Jeffrey. A Cowley, no. Eso le pasó a Anthony Lepre. No le pasó a Cowley, le pasó a Anthony Lepre. Por ahí me dijeron, de pronto. Lo contactó para Ok, muy que bien. viera su testimonio. ¿Valentina? ¿Con quién hablo? Sí, Valentina, muy bien. Lo contactó, lo entrevistó, ¿cierto? Lo entrevistó directamente o por teléfono o una conversación personal, algo, y tomó anotaciones. Ah, bueno, le pasó esto, se levantó a tal hora, hizo esto, a medianoche el teléfono sonó, lo llamaron. Él tomó anotaciones de la entrevista. Ah, ok, esa anécdota le sucedió a esa persona y me sirve para establecer la tesis que yo quiero defender, que es esto. Miren que este ejercicio tiene una característica particular, como es una anécdota, como es un relato. Yo les decía a ustedes, hace unas semanas atrás, les decía, su texto puede tener momentos en los que usted utilice la narrativa de la literatura. Bueno, este es uno de ellos, ¿oyeron? La anécdota oportuna, usted puede utilizar en ese párrafo introductorio o esos dos párrafos introductorios, puede utilizar esto de anécdota y utilizar la narración y la descripción de los espacios, ¿ok? Entonces, este es el primero. El segundo, miren cómo es el segundo y me dicen a quién le pasó. Si le pasó a alguien más o a la misma persona que escribe el texto. Bien, ¿a quién le sucedió la anécdota oportuna? Esa anécdota, ¿a quién lo cuenta, cierto? Quien lo cuenta estaba en el metro y vio todo, vio el chico con la camiseta, vio a la otra persona leyendo y vio que ninguno decía nada por ese graffiti o por esa camiseta con esa frase que tenía la camiseta, y ella llega a la conclusión de que estamos en un periodo de tolerancia o una era de tolerancia, ¿ok? Entonces fíjense, o bien una anécdota tuya propia que hayas vivido y que te sirva para conectar con la tesis que quieres defender, o bien que le haya pasado a alguien más. Listo, esta es la quinta, usar una anécdota oportuna. Sexta, valerse de una reflexión pertinente. Usted analiza el problema, lo estudia, lo reflexiona, sí, lo atiende, lo analiza atentamente, en profundidad,
¿verdad? Con detenimiento ese problema. Y cuando ya reflexionas sobre él, esa reflexión que haces la planteas en tu introducción, pero esa reflexión la conectas precisamente con la tesis que quieres plantear, ¿verdad? Valerse de una reflexión pertinente. Miremos el ejemplo. Bien, ¿qué sucede en este párrafo? ¿Sobre qué se reflexiona? Sobre que aún hay creencias antiguas en cierto pueblo occidental de México. Bien, pero ¿cuál es la creencia? ¿Cuál es la creencia de esos pueblos Costumbre. antiguos mexicanos? El autor tiene un punto de vista en el cual cree que existían civilizaciones complejas y refinadas al propio estilo de México en la época de la colonización. Bien, ¿qué fue lo que nos enseñaron Cuba? Y creo que Nicole era la que hablaba ahorita. ¿Qué nos han enseñado a nosotros en relación a la llegada de Europa a América? ¿Qué nos enseñaron? Es decir, ellos llegaron aquí y encontraron ¿qué? ¿Qué encontraron? Según la historia oficial. Nos ¿Cómo contaron eran los pueblos según la historia oficial? que la gente era impresionable, que con cosas brillantes como un pedazo de vidrio, de cristal. O sea, que eran brutos, digamos, ¿cierto? Exactamente. Eran brutos, que eran ignorantes, listo. Pero también que eran ¿qué? Que eran salvajes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque utilizaban métodos primitivos comparados con lo que está Europa, Listo. según la historia. Exactamente. Entonces Europa llega con su civilización, comillas, ¿cierto? ¿Cierto? Con su civilización llega prácticamente a salvar y a mejorar nuestra cultura. Eso en términos, digamos, generales, lo que nos enseñan, ¿verdad? Este señor, quien escribe esta introducción, luego de que analiza bien todo, digamos, lo que encontró, analiza bien la problemática, se da cuenta que a pesar de que las tribus sí, digamos, tenían prácticas salvajes como que asesinaban digamos, a personas, las ofrecían a los dioses y todo lo demás, lo que sea, como bien lo dice él al final en la tesis, dice, por encima de la fascinación, es decir, de las cosas maravillosas que tuviera esas culturas mexicanas o del horror de las cosas que cometiera, de que no produzca. Cuando llegaron los españoles, lo que encontraron eran civilizaciones que eran refinadas, a pesar de que nos enseñaron otra cosa. Eso es la reflexión a la cual llega esta persona después de estudiar bien todos los datos y todas las evidencias y todo lo que él estuvo indagando. ¿Ok? Antes de eso reflexiona y llega a esa conclusión, a esa tesis en relación a ello. Bien, entonces valerse de una reflexión pertinente, analizas bien la problemática, en profundidad, con detenimiento, y luego planteas en tu introducción esa reflexión conectada con tu tesis. La 7, así como tenemos utilizar
definir, definir un concepto, ¿verdad? Que digamos que pudiera relacionarse con esta. En esta, que es la estrategia 7, usted puede utilizar un proverbio o un refrán. ¿Qué es eso de refrán? Ustedes saben que son frases populares, que son reproducidas popularmente, que son corticas y que además de todo nos comunican creencias propias de nuestro contexto específico. Al mal tiempo, buena cara, ¿cierto? Esa es una frase corta, un proverbio o un refrán. Al mal tiempo, buena cara. Nos decían por allí leía ayer, anoche leía, los abuelos nos decían, guarda pan para mayo. Lo que no sabíamos era que era para este mayo, con esta pandemia, ¿cierto? Un meme que hay por allí. Entonces, refranes y proverbios son eso, son frases cortas, se reproducen popularmente y que se conectan con el contexto social y cultural en el que nos desenvolvemos, ¿verdad? Entonces, usted puede comenzar precisamente con una frase o un refrán popular, un proverbio o un refrán popular que conecte con el problema, que te ayude a situar la problemática, o bien para contradecir esa creencia que se tiene. Pues tú dices, al mal tiempo, buena cara, pero la problemática para ti es que vas a decir lo contrario. Tú dices, no, yo no puedo ponerle buena cara al mal tiempo, Bueno, entonces lo utilizas, pero entonces contradices esa creencia, ¿ya? Para eso es que se utiliza este refrán. Obviamente, en la redacción, ese refrán no va suelto, lo conectas con la problemática, pero también con la tesis, obviamente, ¿ok? Miremos el ejemplo. Bien, ¿cuál es el problema aquí y por qué lo conecta con ese proverbio? Que el joven científico pues se fue de Colombia tal vez por no darle una oportunidad de seguir con su trabajo. Muy bien, muy bien. Y en otra parte sí lo obtuvo. Una fuga de capital intelectual, ¿cierto? Una fuga de talento humano. Hay una fuga de talento humano por falta de oportunidades. Pero sobre todo, cuando dice deja de existir, porque no nos los deja claro con los 3 puntos suspensivos, no nos deja claro, pero uno entiende que murió, ¿no? ¿Cierto? Posiblemente murió, ha dejado de existir el científico. Entonces, ha dejado de existir, murió. Entonces, se fue del país por falta de oportunidades y ya no podemos tenerlo, ni siquiera la oportunidad de hacerlo venir a Colombia para que trabaje para su país, porque ya dejó de existir, ¿cierto? Entonces, por eso se conecta ok, esto me sirve, esta problemática me sirve para conectarla con esta frase célebre que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces, por eso la persona utiliza, en este caso Romero Flor, utiliza ese refrán o ese proverbio. ¿Listo? Bien. Octava estrategia, jóvenes, usted, así como puede partir por una frase célebre, por un refrán o un proverbio, usted también puede comenzar por una frase célebre. Y las frases célebres, recuerden bien que son frases que expresaron personas mundialmente reconocidas. No es cualquiera, no es una frase que haya dicho cualquiera. Son frases que son mundialmente reconocidas porque fueron dichas o expresadas por personas mundialmente reconocidas. Y esas frases normalmente tienen una característica y es que contienen unos significados profundos, unas ideas profundas, ¿cierto? Son filosóficas incluso, pudiera utilizarse esa expresión, porque tienen un significado profundo y te ayudan precisamente a captar la atención del lector
para que, en muy pocas palabras, para que ya después logres conectarla con tu idea, con tu tesis, ¿verdad? Con el problema y con la tesis que quieres defender. Bien, miremos el ejemplo de el uso de una frase célebre en un párrafo introductorio. Bien, miren de qué manera Buendía toma la frase de Samuel Coleridge, la utiliza, la sitúa, plantea quién la dice, ¿verdad? ¿Quién la dice? ¿En qué momento la dijo? Y luego la conecta con el problema contextualizado que es Colombia. Recuerden que siempre les hemos dicho a ustedes, especifiquen el problema, contextualicen el problema. Ok, en la introducción, Buendía toma una frase de Samuel Coleridge, imagínense, de la Edad Media, de la Edad Moderna, perdón, de la Edad Moderna de 1806, seguramente europeo, seguramente, no sé, inglés, y de una vez la contextualiza con el problema de Colombia, que es que Colombia no ha llegado ni a la Edad Moderna, ni siquiera a la posmoderna, y luego plantea por qué no ha llegado ni a lo uno ni a lo otro, que es en relación con el tema del debate sobre unión de personas del mismo sexo. ¿Ok? Entonces, fíjense, frase célebre, comillas, entre comillas, porque la dijo alguien, frase célebre, se plantea quién la dice y luego se conecta con la problemática. Bien. Iniciar con preguntas retóricas es la novena estrategia que se les dice. Repito, ¿verdad? Enfatizo nuevamente. Usted escoge una de las estrategias que les hemos entregado, una, dependiendo de lo que usted quiera elaborar y si le sirve, si es funcional para el propósito que usted quiere. Usted puede iniciar con preguntas, una pregunta o varias preguntas cortas que sean provocadoras y que se relacionen con su problema, su cuestión, su problema, la problemática que usted está estudiando y obviamente con la tesis que tú quieres defender. Preguntas retóricas, recuerde que son preguntas que no buscan respuestas, se plantean y tú no estás buscando que te la responda nadie, ni tú mismo lo vas a responder, sino retóricas porque te sirven para conectarla con el problema. Miremos el ejercicio, el ejemplo. Y me dicen cuál es, ya sabemos cuál es la pregunta retórica, pero cuál es la problemática entonces, la que nos plantea Montaner. Bien, ¿qué me dicen de este párrafo introductorio? Miren lo curioso de este párrafo introductorio, que tiene incluso el uso de un elemento narrativo que es como el diálogo, ¿no? ¿Cuál es la problemática aquí que va a plantear Montaner en su ensayo, en su trabajo, en su texto?
profe ahí dice que los mexicanos grandes expertos, no sé qué, y dice lo de la conversación, espera que se me cortó la cosa. Dice, es como la conversación entre Chape, no sé qué, no sé. Entonces lo que hace Cuauhtémoc. es recrear como la conversación en el párrafo introductorio. Sí, pero mira, la pregunta es, ¿cuál es la problemática? ¿De qué nos va a hablar? ¿Cuál es la cuestión que nos plantea Montaner? Cómo trataban los españoles cuando llegaron, no sé, espérenlo bien, a los mexicanos, no sé. Ok, muy bien. Gracias, gracias Valentina. ¿Quién apoya a Valentina o tiene otra idea contraria? Estaba hablando sobre la corrupción. Ok, la problemática es hablar sobre la corrupción, los inicios de la corrupción, ¿cierto? Digamos, esa es la problemática. Y él se plantea esa pregunta retórica de en qué momento comenzó eso, comenzó la corrupción en América. Y él plantea, digamos, una situación en la que pudiera ser la respuesta a desde qué momento comenzó, ¿verdad? Es decir, en el momento en que un traductor no traduce lo que en verdad dijo la persona para salvarse, sino que dijo otra cosa, ¿ok? Bien, entonces fíjense, pregunta retórica. Usted puede utilizar pregunta retórica, pero lo conectas con la problemática, con tu cuestión y con tu tesis. Bien, mire, la 10 es la selección de detalles pictóricos, es decir, también se conecta con lo narrativo, porque tú vas a describir la atmósfera, digamos que envuelve la situación problemática o el evento o el hecho o el lugar en el que ocurre la problemática, el problema del cual tú vas a hablar, ¿ok? Entonces, es esa descripción de la atmósfera, de los elementos atmosféricos que rodean todo el evento, toda la situación. Miremos el ejemplo. Muy bien, en el primer párrafo es donde se presentan los detalles pictóricos más que todo, ¿oyeron? Díganme por qué, en el primer párrafo. ¿Qué nos describen en el primer párrafo? Dice que los balones besan la red, lamen el poste, Ok, penetran la ahí portería. utilizan digamos, como un recurso literario que es como la metáfora, ¿cierto? Una metáfora, ¿cierto? Y ese recurso narrativo, miren que les digo nuevamente, se puede utilizar la narrativa precisamente para dar detalles pictóricos o hacer una descripción de la atmósfera de la problemática de la cual voy a tratar y que trata muy bien el señor Alex Grigelmo en el segundo párrafo. Por eso les decía, 1 o 2 párrafos puede ser la introducción. Y en la primera, en este caso, da los detalles pictóricos de la problemática que es el fútbol y la relación con el lenguaje erótico, y luego nos plantea la problemática de que es la relación entre las victorias de los equipos de fútbol y la actividad sexual de los hinchas en la noche en la que gana sus equipos de fútbol, ¿verdad? Y al final pues presenta entonces la tesis, que es precisamente esa vinculación de ambas circunstancias, y nos dice, no hay una relación científica de causa-efecto todavía, pero es bueno traerlo a colación, ese nexo entre uno y otro, ese nexo del lenguaje y de la circunstancia del fútbol, ¿ya? Entonces, fíjense, pero lo importante aquí es, el primer párrafo es que nos va dando esos detalles pictóricos para conectarlo con la problemática que es la que se desarrolla al final. ¿Ok?
Creo que ya llegamos al último. Si mal no estoy, creo que es este, o me falta uno más. Nos falta uno más. Realizar una comparación. Una comparación en la cual usted toma algo simple y lo conecta con algo complejo para poder describir un problema, una situación problemática grande y que se relaciona con nuestra realidad, ¿verdad? Entonces, es precisamente eso. Hay una situación que es abstracta, ¿verdad? Hay unas ideas que son muy abstractas, sí, algo que es abstracto, un tema abstracto, pero que usted lo quiere hacer concreto, y para hacerlo concreto precisamente conecta ese tema abstracto, lo conecta con algo de nuestra realidad, lo comparas, lo relacionas y presentas precisamente el problema. Miremos de qué manera lo hace bien este autor en Ernesto Macaulay. ¿Cuál es el elemento abstracto? ¿Cuál es el tema abstracto? ¿Y cuál es el elemento concreto? ¿Cuál es el elemento simple? ¿Y cuál es el elemento complejo que conecta Ernesto Macaulay aquí? Profesor, el tema abstracto yo diría que es la inservibilidad de una sierra gigantesca y oxidada con grandes desperfectos mecánicos. Y el tema complejo sería la justicia colombiana. Ok, muy bien. El tema complejo es la justicia colombiana y también es lo abstracto, ¿viste? Creo que es Nicole, ¿no? ¿Nicole? Sí, sí. Nicole, la justicia colombiana es el tema complejo, pero también es lo abstracto, ¿oíste? Porque no lo podemos tocar, ¿ya? No lo podemos tocar. Okay. Y lo conecta con algo concreto y con algo simple como una sierra oxidada gigantesca, eléctrica, sierra eléctrica gigantesca. Entonces, utiliza esa comparación para precisamente hablarnos de por qué la justicia colombiana es problemática, ¿verdad? Y plantear precisamente al final la tesis, que es que debe someterse a esa máquina infernal el ciudadano colombiano. Bien. Hacer una afirmación sorpresiva, terminamos con esta. Terminamos con esta por esto, miren. En este caso, nos han enseñado que la tesis siempre va al final del párrafo, ya sea del primer párrafo o ya sea del segundo párrafo al final. Eso es digamos, lo común. Lo común y lo que se les sugiere a ustedes es que usted plantea la cuestión y al final, si es un solo párrafo, usted plantea su tesis. O si son dos párrafos, en el segundo párrafo, al final, plantea su tesis. En este caso, esta estrategia es hacer lo contrario. Es decir, usted presenta de una vez una afirmación sorpresiva, es decir, su tesis puede presentarla de una vez, pero lo conectas precisamente con la problemática. La presentas de una vez iniciando el párrafo y luego lo conectas con la cuestión o la problemática. Ese es este ejercicio de esta estrategia de afirmación, la estrategia número 12 de afirmación sorpresiva. ¿Listo? ¿Para qué lo hace? Porque como es una afirmación sorpresiva, es una afirmación llamativa, va a captar la atención de tu lector y no lo va a soltar hasta el final, hasta cuando ya termines en la conclusión. Mira el ejemplo, que es un ejemplo sencillo, pero es una afirmación sorpresiva por la manera en que se trata o se habla el tema del color. Oh. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, una afirmación sorpresiva en términos del color rosado y los efectos que produce en tranquilidad en algunas personas. Se comienza de una vez con esa frase
o con esa afirmación sorpresiva, se conecta con, digamos, con un hecho, con un evento que se relacione con el uso del color, y lo que se espera es que después de todo esto, los argumentos vayan en relación precisamente con el impacto que produce el uso de los colores en las personas y tal, y tal, y tal, ¿ya? Entonces, fíjense, esta es la estrategia 12, la última estrategia. Aquí está la referencia que hemos utilizado para este ejercicio, y ahora les muestro rápidamente el ejercicio que vamos a hacer, que les voy a dejar, y que lo vamos a hacer mañana mismo, que creo que nos toca a nosotros mañana, sí. Mañana mismo lo vamos a hacer durante la hora que nos toca. Apenas arranquemos, usted tiene que comenzar con esto. Es decir, yo se lo estoy mostrando ahora. Si quieren le toman fotico, me imagino yo, para que vayan viendo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque mañana de una vez durante la clase lo hacemos y lo tienen que subir enseguida. Usted va a describir la cuestión, bueno, tema, tópico, todo lo demás. Usted va a describir la cuestión, la tesis, y aquí al final usted va a escoger de los 12 que vimos, usted va a escoger uno. Por ejemplo, me gusta usar una anécdota oportuna, le coloco una X aquí, ya yo digo que voy a utilizar eso, y luego acá abajo, entonces, redacto. Usted ya utilizó una introducción en lo anterior, en el esquema. Lo que va a hacer es que esa misma introducción la va a tomar acá, y la va a colocar acá, y la va a elaborar, la va a estructurar con base en la estrategia que tú vas a decir que vas a utilizar, ¿ya? La vas a escribir acá. Recuerden que también esta introducción es provisional, pero yo quiero que usted, digamos, evidencie que aquella introducción que escribió en el esquema acá, ya la está estructurando con una de las estrategias que hemos visto. ¿Listo? Ese es el ejercicio que vamos a hacer mañana. ¿Ok? Yo mañana les facilito tempranito, antes de la clase, de una vez les facilito el texto para que mañana hagamos ese ejercicio. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llegamos, jóvenes. ¿Algún interrogante que tengan antes de cerrar la grabación? Y bueno, vernos mañana. ¿Algún interrogante? ¿Usted va a subir esas diapositivas? Las diapositivas tengo que subirlas, sí, claro que sí. Claro que sí. Profe, de acuerdo al trabajo que usted mostró ahorita, la cuestión y eso, o sea, obviamente eso es de nuestro ensayo, ¿cierto? Pero nosotros vamos como a hacer una breve introducción de lo que vamos a poner en ese ensayo. Exactamente. Es que, mira, recuerda que tú en el esquema hiciste una introducción, ¿oíste, Andrés? Sí, Claro. Ya tú hiciste una introducción. Entonces, lo que vas a hacer es que esa introducción que ya hiciste la vas a mejorar en este ejercicio, ¿cierto? En este ejercicio. Pero para mejorarla, para estructurarla, tienes que elegir una de las dos estrategias que vimos. Eliges una de las dos estrategias y luego entonces estructuras esa introducción que hiciste antes, la mejoras aquí con base en la estrategia que escogí. ¿Ok? Con el trabajo que se entregó anteriormente. Profe, iba a hacerle otra pregunta. ¿Usted sabe el foro que usted dejó abierto para que montáramos el tópico? Si no estoy mal, era un tópico, ¿no? Sí, era la estructuración de su tópico, los niveles. Y los que no subieron ese foro, ¿algún problema con eso? No, el foro es colaborativo, eso no tiene nada que ver con nota, ¿vieron? Pero es colaborativo, es para ir mejorando el trabajo, para ir mejorando, ¿oíste? Profe, el trabajo que yo le dije que no le puede mandar por la plataforma, usted lo revisó, eso lo mandé por correo. Vi la notificación, no lo he revisado porque como algunos me han mandado, digamos, retrasadito, entonces he ido poco a poco, pero tengo que revisarlo esta semana rápido porque tengo que subirle las notas, ¿oyeron? Ok, gracias, profe. Bueno, con mucho gusto, Andrés. Entonces, Roberto, me escribes por interno. Les agradezco la atención, jóvenes. Entonces, mañana nos vemos, creo que es a las 8 de la mañana que nos toca la clase. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y bueno, hasta pronto. Hasta luego.